Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para comenzar, quiero que respondan esta pregunta. ¿Te gustaría ser detective? La vamos a discutir en clase. Después tenemos esta conversación. Esta conversación es de una detective o inspectora que ayer fue a una escena del crimen, ¿verdad? Y ella encontró información muy importante, ¿verdad? Entonces necesito primero que lean la conversación, ¿verdad? Piensen qué significa. Segundo, tómenle foto a la conversación. Y tercero, necesito que vayan a la siguiente, en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces ahora aquí, con la foto que le tomaron a la conversación, van a contestar estas preguntas. ¿Ok? Hay 3 preguntas y tienen que leer la conversación otra vez y responderlas, ¿verdad? Entonces le ponen pausa al video, ¿verdad? Primero le ponen pausa al video, segundo contestan las respuestas y tercero después comparan. Acá tenemos las respuestas correctas, ¿verdad? Estas son las respuestas correctas. Y acá tenemos un poco de explicación, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos saber la estructura, ¿verdad? La estructura cuando usamos verbos en pasado participio es primero el sujeto, después necesitamos verbo estar o ser, después el verbo en pasado participio, ¿verdad? De los verbos en pasado participio hay regulares e irregulares. Ayer aprendimos los regulares, entonces hoy vamos a aprender los irregulares. Recordemos que estos verbos funcionan, los verbos en pasado participio funcionan como adjetivos. ¿Por qué? Porque describen a animales, personas, cosas o escenarios, ¿verdad? Entonces, en el contexto de esta conversación teníamos cosas, ¿verdad? Personas y también había un escenario. Y usamos los verbos en pasado participio para describir todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, estas siempre tienen género y número. Género, masculino o femenino, y número singular o plural, ¿verdad? Y después tenemos el complemento. Miremos el primer ejemplo. Dice, el banco estaba abierto. La del banco estaba abierto. Abierto es el verbo en pasado participio, ¿verdad? Entonces, el banco es el sujeto, estaba el verbo estar, abierto el verbo en pasado participio. Entonces, abierto es el verbo en pasado participio. Primero tenemos que ver de quién o de qué estamos hablando. Estamos hablando del banco. El banco es singular y es masculino, entonces por eso el verbo también es singular y es masculino. El verbo en participio también es singular y masculino, ¿verdad? Abierto es el verbo en participio y el infinitivo de abierto es abrir, ¿verdad? Abrir es irregular en pasado participio, entonces la palabra correcta es abierto, ¿verdad? Termina en ir, cambiamos ir por to. Después dice, el documento está impreso. Documento singular masculino, impreso singular masculino. El impreso es el verbo en pasado participio y el infinitivo es imprimir. Entonces, este es irregular, ¿verdad? Entonces, cambiamos por so. Imprimir, impreso, ¿verdad? Y después dice, el pastel está bien hecho. Pastel masculino singular, hecho masculino singular. Hecho es el verbo en pasado participio, ¿verdad? Y el infinitivo de este es hacer. Hacer es irregular, entonces hacer hecho, ¿verdad? Hacer hecho. Entonces los irregulares terminan en 3 formas, en to, so y cho. Entonces cuando yo les pregunte, ¿cuáles son los verbos irregulares en pasado participio? Ustedes me van a responder los verbos que terminan en to, so y cho. La pregunta es, ¿cuáles son los verbos irregulares en pasado participio? Entonces ustedes me van a decir los que terminan en to, so
icho, ¿verdad? Porque los regulares son los que terminan en ado y en ido, ¿verdad? Estos son los regulares. Los verbos en pasado participio regulares son los que terminan en ado y en ido. Y los verbos en pasado participio que terminan en to, so y cho son irregulares, ¿verdad? Ambos, los verbos en pasado participio, en este contexto, los usamos como adjetivos, ¿verdad? Entonces, estos verbos en pasado participio funcionan como adjetivos porque describen animales, personas o cosas o escenarios también, ¿verdad? Acá tenemos más ejemplos. Dice, los cupcakes están cubiertos de chocolate. Cubiertos es el participio y el infinitivo es cubrir, ¿verdad? Y cubrir es irregular. Cubierto. Termina en to, ¿verdad? Por eso es irregular. Luego dice, esa palabra está mal dicha, ¿verdad? Dicha es el participio y el infinitivo es decir. Decir es irregular en participio, entonces decimos dicha. Aquí dicha está en femenina y en singular porque palabra es femenino singular. Después dice, esas palabras están mal escritas. Escritas es el participio y el infinitivo es escribir. Escribir es irregular, ¿verdad? Escritas. Entonces, si pueden ver aquí, cha, ¿verdad? Cho es irregular. Escritas, tas, to, ¿verdad? Entonces, estos son irregulares. Después dice, mi abuelo está muerto porque tuvo un accidente. Entonces, muerto es el participio y el infinitivo es morir. Morir es irregular, entonces muerto, ¿verdad? To termina en to, es irregular. Luego dice, la mesa estaba puesta, ¿verdad? Entonces, como la mesa estaba ordenada, la mesa estaba preparada, estaba lista. Am, puesta es el participio y poner es el infinitivo. Poner es irregular, por eso puesta. Puesta porque la mesa es singular femenino, entonces el participio también es singular femenino. Después dice, mis pantalones están rotos, ¿verdad? Mis pantalones están rotos. Rotos es el participio y el infinitivo es romper. Romper es irregular, por eso rotos, ¿verdad? To termina en to. Estamos hablando pantalones, masculino plural, masculino plural del participio también. Luego dice, tú me dejaste en visto en WhatsApp. Visto es el participio y ver es el infinitivo. Entonces, ver es irregular, por eso visto, to, termina en to, ¿verdad? Es irregular. Y muy bien. Entonces, esto sería. Y recordemos que los verbos en pasado participio los usamos como adjetivos. ¿Por qué? Porque describen a personas, animales o cosas. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Excelente, excelente. Ok. Bueno, esta explicación está en el libro si la quieren leer también. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí está el verbo volver. Este no lo vimos antes. Volver es como regresar, ¿verdad? Es irregular, vuelto, ¿verdad? Y aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Dice, ¿abriste la puerta? Y la otra persona dice, no, ya estaba abierta, ¿verdad? Abierta es verbo abrir. em, es irregular, ¿verdad? Abierta. Luego dice, la guitarra estaba rota. Rota, el infinitivo es romper. Romper es irregular, por eso. Luego dice, mi abuelo está muerto, ¿verdad? Entonces, muerto, el infinitivo es morir, es irregular, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí tienen la primera, la primera tarea. Esta tarea es de que ustedes tienen que escribir el verbo en participio, ¿verdad? El verbo participio, por ejemplo, tenemos aquí
están los infinitivos y ustedes tienen que escribir los participios. Por ejemplo, abrir, en forma general sería, en participio, sería abierto, ¿verdad? Entonces después ustedes escriben todas las demás. Esa es la primera tarea. Después tenemos esta tarea, por favor. Dice, completa la conversación utilizando verbos en participio. Entonces aquí ustedes acá está el verbo en participio. Es importante que vean de qué están hablando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la mesa. La mesa es singular femenino, entonces el verbo en participio tiene que estar en singular femenino. Entonces, dice, la mesa estaba puesta, ¿verdad? Entonces, y así con las demás. Lo completan y después en clase vamos a comparar las respuestas. Eso sería todo, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana. Adiós.